La hermana Agnès Sasagava, antes de convertirse en una de las figuras más enigmáticas en el escenario de las apariciones marianas, vivió una vida marcada por dificultades. Nacida en Japón, un país mayoritariamente no cristiano, Agnès Sasagava no tuvo una vida fácil. Su camino hacia el convento estuvo lleno de desafíos, tanto físicos como espirituales. Sufrió una serie de enfermedades debilitantes a lo largo de su vida, culminando en una sordera casi total, que la dejó prácticamente aislada del mundo que la rodeaba. Sin embargo, fue esa condición de fragilidad física y espiritual lo que la llevó a profundizar en su fe, y finalmente a buscar refugio en el convento de las Siervas de la Eucaristía, ubicado en Yuzabadai, Akita. El convento en Akita estaba situado en una región rural y pacífica de Japón, proporcionando un entorno propicio para el recogimiento espiritual y la meditación. Sin embargo, lo que parecía ser un lugar de tranquilidad pronto se convirtió en el centro de uno de los eventos más extraordinarios de la historia de la Iglesia Católica en el siglo XX. En 1973, la hermana Agnès experimentó algo que cambiaría su vida para siempre y que, hasta hoy, sigue intrigando tanto a devotos como a escépticos. El 6 de julio de 1973, un evento místico marcó el inicio de las apariciones que transformarían la vida de la hermana Agnès Sasagava y traerían notoriedad mundial al convento de Akita, Japón. Ese día, mientras rezaba sola en la capilla del convento, una luz intensa y brillante surgió inesperadamente del tabernáculo, iluminando todo el espacio sagrado. A pesar de ser sorda, la hermana Agnès relató que, en ese momento, escuchó claramente una voz que parecía emanar de la estatua de madera de la Virgen María, ubicada en el altar. La estatua, esculpida por un artista local, medía aproximadamente 1 metro de altura y mostraba una expresión serena y maternal. El primer mensaje que recibió la hermana Agnès fue una advertencia urgente dirigida a la humanidad. La Virgen María imploraba por arrepentimiento y conversión, alertando sobre la creciente inmoralidad y la pérdida de la fe, tanto en el mundo como dentro de la propia Iglesia. Estos mensajes, aunque alarmantes, traían consigo la esperanza de misericordia para aquellos que se arrepintieran y rezaran con fervor. Poco después de esa primera aparición, comenzaron a ocurrir una serie de fenómenos sobrenaturales en torno a la estatua de la Virgen María. La estatua comenzó a exudar lágrimas e incluso sangre, lo que fue presenciado por varias monjas y otros habitantes del convento. Médicos que examinaron los fluidos confirmaron que eran de origen humano, algo que desafiaba cualquier explicación racional. Entre 1975 y 1981, la estatua fue vista llorando 101 veces, lo que muchos interpretaron como una profunda señal de advertencia divina. Las apariciones en Akita pronto fueron comparadas con otros eventos marianos famosos, como las apariciones de Fátima, en Portugal, y Garabandal, en España. Los mensajes recibidos por la hermana Agnès también llevaban un tono apocalíptico, advirtiendo sobre desastres globales inminentes, la crisis de fe entre los sacerdotes y el aumento del pecado y la inmoralidad en el mundo. Uno de los mensajes más alarmantes decía: si los hombres no se arrepienten y se vuelven mejores, el Padre infligirá un terrible castigo a la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. Estas palabras resonaron profundamente entre los católicos devotos y estudiosos de las profecías, ya que el contenido de las advertencias parecía predecir eventos catastróficos de proporciones globales. El llamado al arrepentimiento y la oración constante formaba parte central de los mensajes. La Virgen María pidió penitencia y oración intensa como formas de mitigar los castigos venideros. Estos llamados resonaban con las profecías bíblicas y apocalípticas, sugiriendo que la humanidad estaba al borde de un juicio final, lo que aumentó aún más el fervor religioso entre los peregrinos que comenzaron a visitar el lugar. El impacto de las apariciones de Akita fue tan profundo que, con el paso de los años, el número de peregrinos aumentó exponencialmente. Personas de diferentes partes del mundo viajaron al convento en busca de milagros, sanación y redención. Muchos creían que la hermana Agnès había sido elegida como mensajera de una advertencia divina crucial para la humanidad, especialmente en un mundo cada vez más secularizado y alejado de las enseñanzas espirituales. En uno de sus últimos mensajes, la Virgen María advirtió sobre la división dentro de la Iglesia,
algo que algunos estudiosos religiosos interpretaron como una premonición de las crisis que enfrentaría la Iglesia Católica en los años siguientes. La pérdida de fe entre los propios clérigos, como se mencionaba en los mensajes, y la creciente secularización del mundo fueron señaladas como signos de una época de oscuridad espiritual, un tema que resonó entre muchos de los fieles. Además de los mensajes de advertencia, las apariciones en Akita también contenían un mensaje de esperanza. La Virgen prometió que, a través de la oración, especialmente del rosario, y la penitencia, la humanidad podría evitar los peores castigos. Este llamado a la oración no era solo una invitación a la devoción personal, sino también un esfuerzo comunitario, un llamado a la Iglesia y a los fieles para interceder por la humanidad. La veracidad de las apariciones fue cuidadosamente examinada por la Iglesia Católica. Tras una larga investigación, el obispo local, Jon Sojiro Ito, declaró las apariciones de Akita como auténticas en 1984, permitiendo la veneración pública de la Virgen de Akita. Esta aprobación aumentó aún más la importancia del lugar como centro de peregrinación y oración. Akita se convirtió en un símbolo de advertencia y redención para muchos católicos en todo el mundo. El hecho de que una monja sorda, viviendo en un modesto convento en Japón, recibiera mensajes tan poderosos e impactantes, fue interpretado como una señal de que Dios elige a los más humildes y sencillos para transmitir sus mensajes más urgentes. El caso de la hermana Agnès Sasagawa sigue siendo uno de los eventos marianos más discutidos y analizados del siglo XX. Los mensajes de Akita, con su combinación de advertencias apocalípticas y promesas de misericordia, permanecen relevantes para muchos, especialmente en un mundo que continúa enfrentando desafíos morales y espirituales. Hoy en día, la hermana Agnès vive en reclusión, manteniéndose firme en su fe y en su misión de transmitir la importancia de los mensajes que recibió para el mundo. El legado de las apariciones de Akita es, sin duda, un recordatorio poderoso de la lucha continua entre la fe y la secularización, entre el bien y el mal, y de la necesidad de arrepentimiento y oración en tiempos de gran tribulación. Para muchos, las lágrimas de la Virgen de Akita siguen siendo un signo tangible de que el cielo sigue observando y de que la misericordia divina siempre está al alcance de aquellos que se vuelven a Dios en oración. Esta profecía resonaba con las palabras apocalípticas de la Biblia, recordando eventos cataclísmicos y el juicio final. Sin embargo, lo que hacía este mensaje aún más impactante era la referencia directa al estado de la Iglesia Católica, advirtiendo que la crisis de fe y la corrupción moral alcanzarían a los propios clérigos. Uno de los aspectos más controvertidos y ampliamente discutidos de los mensajes de Akita fue la advertencia sobre la división interna de la Iglesia Católica. La hermana Agnès recibió una revelación que decía: el trabajo del demonio se infiltrará incluso en la Iglesia, de tal manera que veremos cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Esta advertencia predijo una crisis interna que, de hecho, se manifestaría a lo largo de las décadas siguientes. Escándalos que involucraron a figuras de alto rango en la Iglesia, intensos debates teológicos y divisiones dentro de la propia jerarquía eclesiástica comenzaron a hacerse evidentes en los años posteriores a las apariciones de Akita. Muchos estudiosos asocian este tipo de mensaje con los desafíos que enfrentó la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Un concilio que buscó renovar y actualizar las prácticas católicas, pero que también abrió puertas a controversias internas. La profecía de Sasagawa sobre la división dentro de la Iglesia sigue siendo motivo de reflexión para muchos católicos que ven en los acontecimientos actuales un reflejo directo de las advertencias dadas en 1973. La crisis moral y espiritual, mencionada en los mensajes, no era solo una cuestión de comportamiento individual, sino una indicación de que la propia estructura de la Iglesia podría deteriorarse. Para comprender mejor las profecías dadas a la hermana Agnès, es esencial situarlas en el contexto histórico en que fueron recibidas. El siglo XX estuvo marcado por dos devastadoras guerras mundiales, la proliferación de regímenes totalitarios, la Guerra Fría y la amenaza de destrucción nuclear. Además, las décadas de los años 1960 y 1970 fueron testigos de una revolución cultural y moral que desafiaba directamente las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre sexualidad, matrimonio y vida familiar. Fue en este ambiente de creciente secularización y escepticismo que surgieron los mensajes de Akita. La Virgen María,
A través de Sasagawa, pedía oración constante, especialmente la recitación del rosario, y enfatizaba la importancia de la penitencia como medio para reparar los pecados del mundo. Según los mensajes, la oración sería la clave para evitar los castigos que amenazaban a la humanidad. En paralelo, muchos observadores percibieron que las advertencias de Akita eran una continuación de los mensajes dados en Fátima, donde la Virgen María también habló sobre el arrepentimiento, la oración y los castigos que recaerían sobre el mundo si no hubiera una conversión sincera. Las profecías de Akita resonaron con el llamado a la oración y el sacrificio, con la diferencia de que el foco estaba, en gran parte, en la crisis interna de la Iglesia y su necesidad urgente de renovación. La pregunta que muchos se hacen hasta hoy es: ¿se han cumplido las profecías de Akita? Al observar el panorama actual, muchos católicos ven en las palabras de Sasagawa un reflejo de las turbulencias que siguen desafiando al mundo y a la Iglesia. Los escándalos de abuso dentro del clero, el aumento de la secularización en varias partes del mundo, las divisiones internas en la Iglesia y la polarización política y moral son señales de que las advertencias dadas en Akita continúan desarrollándose. Los mensajes, por lo tanto, no deben ser vistos solo como una advertencia para el futuro, sino como un llamado continuo al arrepentimiento y la conversión. La oración del rosario, la penitencia y el retorno a la fe se presentan como los únicos medios para evitar los castigos que, según la profecía, aún pueden recaer sobre la humanidad. Lo que hace que los mensajes de Akita sean particularmente relevantes hoy es su universalidad. Aunque ocurrieron en un pequeño convento en una región rural de Japón, el contenido de los mensajes trasciende fronteras culturales y religiosas. El llamado al arrepentimiento y la renovación espiritual es un mensaje que puede aplicarse a cualquier persona, independientemente de su fe u origen. La Iglesia Católica reconoció la autenticidad de las apariciones de Akita en 1984, cuando el obispo Yon Sohiro Ito declaró que los mensajes recibidos por la hermana Agnes eran dignos de fe. Esto permitió que la veneración a la Virgen de Akita fuera autorizada, aumentando aún más la relevancia de los mensajes en el mundo católico. Hoy en día, muchos fieles aún peregrinan al convento en Akita en busca de milagros y sanación espiritual. Para ellos, los mensajes de Akita no son solo advertencias sobre el futuro, sino también una llamada a la acción en el presente. La oración, el arrepentimiento y el compromiso con la fe católica son los principales elementos que continúan atrayendo a peregrinos de todo el mundo a este lugar sagrado. La relevancia de las profecías de Akita para la Iglesia contemporánea radica en su capacidad para hablar sobre las preocupaciones espirituales y morales de nuestro tiempo. Las crisis internas de la Iglesia, la pérdida de fe en varias partes del mundo y los desafíos globales son un recordatorio constante de que las advertencias dadas a la hermana Agnes aún no han perdido su validez. Nacida prematuramente en 1931, Sasagawa enfrentó desde temprana edad una vida marcada por desafíos de salud que moldearon su camino espiritual. Desde su infancia, tuvo que lidiar con diversas complicaciones físicas que la pusieron en una posición de lucha constante por su supervivencia. Sin embargo, estas batallas no solo forjaron su fortaleza interior, sino que también la prepararon para desempeñar un papel fundamental dentro de la Iglesia Católica, culminando en las famosas apariciones de la Virgen María en Akita, Japón. La historia de Sasagawa no es solo acerca de la superación personal, sino también sobre cómo la fragilidad física puede convertirse en un canal de profunda conexión espiritual. Aún de niña, desarrolló una fe inquebrantable, alimentada por una devoción silenciosa y por la creencia de que sus sufrimientos formaban parte de un propósito mayor. Las enfermedades, que muchos verían como obstáculos insuperables, se convirtieron para ella en una oportunidad de acercarse más a Dios y a sus mensajes divinos. A lo largo de su juventud, Sasagawa enfrentó innumerables dificultades, pasando por largos periodos de hospitalización y tratamientos dolorosos. Sin embargo, lo que impresionaba a quienes la conocían era su resiliencia y paz interior, características que la diferenciaban y la hacían especial. En lugar de cuestionar el porqué de tanto sufrimiento, encontró consuelo en la oración y la meditación, desarrollando una relación íntima con la espiritualidad que definiría su vida. Uno de los momentos más dramáticos de su historia ocurrió cuando perdió completamente la audición. Para cualquier persona, esto habría sido una adversidad devastadora.
Pero para Sasagaba fue un nuevo capítulo en su camino espiritual. Fue durante este periodo de oscuridad auditiva que comenzó a tener experiencias místicas profundas, incluidas visiones y mensajes que creía provenir del cielo. Esta nueva etapa de su vida culminó en las apariciones de la Virgen María en 1973, en el convento de Akita, donde vivía como religiosa. Los mensajes que recibió, a menudo descritos como proféticos, advertían sobre la necesidad de oración, penitencia y conversión, llamando la atención del mundo católico sobre la importancia de volver a las raíces de la fe. Sasagaba creía que los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida, desde su nacimiento prematuro hasta la pérdida de la audición, formaban parte de un plan divino. Nunca vio sus dificultades como castigos, sino como una preparación para el gran papel que desempeñaría más adelante. Su historia personal se entrelaza con los mensajes de Akita, como si todas sus pruebas hubieran sido una preparación para convertirse en un canal de comunicación entre lo divino y la humanidad. El legado de Sasagaba es un testimonio de cómo la fuerza espiritual puede florecer en las circunstancias más difíciles. Para aquellos que la conocían, su serenidad y devoción eran inspiradoras, y su capacidad para soportar el sufrimiento con gracia y fe se convirtió en un ejemplo de cómo encontrar sentido en medio de las dificultades de la vida. Esa mujer, nacida prematuramente y llena de desafíos, terminó convirtiéndose en una voz poderosa y respetada en la Iglesia. Los mensajes que transmitió al mundo, provenientes de las apariciones de la Virgen María, siguen siendo reverenciados por muchos hasta el día de hoy. Pero más allá de esos mensajes, su vida personal es en sí misma una lección de fe, perseverancia y confianza en los planes de Dios. La historia de Sasagaba nos invita a reflexionar sobre cómo los desafíos que enfrentamos pueden, en realidad, estarnos preparando para algo mucho más grande. Su trayectoria es un recordatorio de que, incluso en las adversidades más difíciles, es posible encontrar un propósito divino, y a partir de él, inspirar al mundo con mensajes de esperanza y fe. A los 19 años, Sasagaba vivió uno de los momentos más dramáticos y transformadores de su vida. Un error médico durante una simple apendicectomía resultó en una parálisis del sistema nervioso central que la dejó inmovilizada durante 16 largos años. Lo que debería haber sido una cirugía de rutina, una intervención quirúrgica relativamente simple, terminó convirtiéndose en el inicio de una travesía de dolor, desafíos y fe inquebrantable. Imaginar el impacto devastador de una noticia como esta para una joven llena de vida y planes es indescriptible. El choque de perder la capacidad de movimiento sería una carga insoportable para muchos, pero para Sasagaba, ese fue un llamado a un camino de transformación espiritual. Los años de parálisis no solo moldearon su carácter, sino que también la acercaron profundamente a su espiritualidad y a un sentido de propósito mayor. Durante esos 16 años de inmovilidad, Sasagaba enfrentó una realidad que muchos ni siquiera podrían imaginar. Cada día era una batalla contra las limitaciones físicas, el dolor constante y el aislamiento. Sin embargo, en lugar de entregarse a la desesperanza, encontró en la fe una fuerza que trascendía sus limitaciones corporales. El cuerpo estaba paralizado, pero su alma permanecía libre, buscando un significado mayor en medio del sufrimiento. Ese largo periodo de inmovilidad también la conectó de forma más íntima con la oración. La oración, para Sasagaba, era más que palabras repetidas. Era un canal de comunicación directa con Dios, una forma de soportar el dolor físico y emocional. A través de la meditación y la contemplación, comenzó a desarrollar una percepción espiritual que la definiría en los años siguientes. Su fe se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, guiándola incluso cuando todo a su alrededor parecía sin esperanza. Otro aspecto profundo de ese periodo fue el silencio. Durante años, Sasagaba vivió en un silencio casi total, sin la capacidad de interactuar físicamente con el mundo a su alrededor. Ese silencio, sin embargo, se convirtió en un espacio sagrado para ella. Fue en ese silencio que comenzó a escuchar la voz interior de Dios con más claridad. Lejos de las distracciones mundanas, Sasagaba se sumergió en una profunda reflexión espiritual que la prepararía para lo que vendría después. La parálisis, de alguna manera, se convirtió en un instrumento de transformación. Cada uno de los años que pasó inmovilizada fue una lección de paciencia, resiliencia, sobre todo, de entrega a la voluntad divina.
Sasagaba se dio cuenta de que, aunque su cuerpo estaba paralizado, su alma podría elevarse a nuevos niveles de comprensión y conexión espiritual. El sufrimiento, que para muchos sería un castigo, para ella fue una invitación a una relación más profunda con Dios. Sus 16 años de inmovilidad física también fueron un periodo de preparación para los eventos místicos que ocurrirían años después. No es raro que aquellos que enfrentan grandes tribulaciones en la vida se conviertan en instrumentos de algo mayor. Para Sasagaba, su sufrimiento físico parecía ser una purificación, una forma de convertirse en un canal para los mensajes divinos que recibiría más tarde. En medio de esta larga travesía de dolor, nunca perdió la esperanza. La creencia inquebrantable de que había un propósito mayor detrás de su parálisis le dio fuerzas para seguir adelante. De hecho, esa creencia fue recompensada. Tras 16 años de inmovilidad, Sasagaba experimentó una cura milagrosa. De manera inexplicable para la ciencia médica, recuperó los movimientos, y ese milagro fue visto como una señal de que su vida estaba destinada a algo extraordinario. La cura fue el preludio para el papel central que desempeñaría en las famosas apariciones de Akita, en Japón. Sus años de sufrimiento la prepararon para recibir los mensajes de la Virgen María, que incluían advertencias para el mundo y para la Iglesia. Estos mensajes, repletos de profecías y advertencias, reflejaban el profundo entendimiento que Sasagaba desarrolló sobre el dolor, la fe y la necesidad de conversión. La historia de Sasagaba, marcada por 16 años de parálisis, es un testimonio de cómo el sufrimiento puede transformarse en algo sagrado. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz espiritual que puede guiarnos. Lo que podría haber sido un destino trágico se convirtió en una travesía de redención y propósito divino. Hoy, su vida es una inspiración para muchos, mostrando que, con fe, es posible transformar incluso los mayores desafíos en oportunidades de crecimiento espiritual. En 1974, el convento de las Siervas de la Eucaristía en Yuzabadai, Akita, Japón, estaba inmerso en un ambiente de fervor espiritual y devoción profunda, tras los notables eventos místicos que habían comenzado en 1973 con la hermana Agnes Sasagaba. Sin embargo, lo que ocurrió durante una adoración eucarística en 1974 fue un evento extraordinario que marcaría aún más la vida de la hermana Agnes y añadiría una nueva dimensión al fenómeno que ya fascinaba al mundo. Durante una de sus frecuentes adoraciones eucarísticas, cuando los fieles se reunían en silencio y reverencia ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía, algo sorprendente sucedió. La atmósfera estaba cargada de una profunda espiritualidad, una serenidad que solo puede describirse como sagrada. Fue en este contexto que la hermana Agnes, que había sido bendecida con visiones de la Virgen María y fenómenos sobrenaturales, tuvo una experiencia que desafiaba toda explicación racional. En medio de la adoración, un ángel apareció ante la hermana Agnes, una visión celestial que dejó a todos los presentes en estado de asombro y admiración. Este ángel, descrito como una figura de luz pura y majestuosa, se manifestó con una presencia tan fuerte e imponente que parecía iluminar toda la capilla con una radiante gloria. La visión del ángel fue acompañada de un mensaje de esperanza y consuelo. El ángel reveló a la hermana Agnes que experimentaría una restauración temporal de su audición. Esta promesa era particularmente significativa, ya que la hermana Agnes había sufrido con una sordera casi total durante un largo periodo, una condición que la había aislado del mundo que la rodeaba y que había intensificado sus pruebas físicas y espirituales. La promesa de una restauración temporal de la audición no era solo un alivio físico, sino también una señal de esperanza y renovación espiritual. Cuando el ángel hizo esta predicción, la hermana Agnes experimentó una ola de fe y esperanza que superó su condición física. La restauración temporal de la audición le permitió escuchar nuevamente los sonidos del mundo a su alrededor, un milagro que muchos interpretaron como una señal divina de que sus oraciones y devociones estaban siendo atendidas. Durante este periodo, la hermana Agnes pudo escuchar los sonidos de la liturgia, las voces de los otros miembros de la comunidad e incluso los murmullos de oración y alabanza que antes le eran inaccesibles. Este evento no fue solo un consuelo personal para la hermana Agnes, sino también un poderoso testimonio para la comunidad y para todos los que estaban siguiendo de cerca los eventos de Akita.
La restauración temporal de la audición sirvió como una señal visible de la continuidad de la intervención divina y de las promesas hechas por la Virgen María y los ángeles. Para muchos, era un recordatorio tangible de que, incluso en momentos de sufrimiento y prueba, Dios está presente y actúa de maneras que trascienden la comprensión humana. El impacto de este milagro fue profundo y multifacético. Para los devotos, la experiencia de la hermana Agnès se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación espiritual. La promesa y la realización de la restauración temporal de la audición fueron vistas como una confirmación de los mensajes recibidos anteriormente y como una invitación para fortalecer aún más la fe y la devoción. Los relatos de la experiencia se compartieron rápidamente entre los fieles, aumentando el fervor y la veneración por la hermana Agnès y el convento de Akita. Además, el evento también generó un interés renovado en investigar y comprender las apariciones y los fenómenos que estaban ocurriendo en Akita. La restauración temporal de la audición fue examinada minuciosamente por médicos y especialistas, que corroboraron la autenticidad del milagro y lo describieron como un fenómeno notable y sin explicación científica clara. La experiencia fue documentada y testificada por numerosos fieles y religiosos, lo que solidificó aún más el estatus de Akita como un lugar de profunda significancia espiritual. En resumen, la aparición del ángel y la restauración temporal de la audición de la hermana Agnès Sasagawa en 1974 fueron eventos marcantes que contribuyeron significativamente al significado y la importancia de los fenómenos de Akita. La experiencia no solo trajo alivio y esperanza a la hermana Agnès, sino que también inspiró y renovó la fe de muchos alrededor del mundo. El evento se convirtió en un poderoso testimonio de la presencia divina y del impacto de las apariciones marianas en la vida de los creyentes, perpetuando el mensaje de arrepentimiento, conversión y esperanza para la humanidad. Si deseas saber más sobre el fenómeno de las apariciones en Akita y el impacto duradero de los mensajes recibidos por la hermana Agnès, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre este y otros eventos espirituales fascinantes. Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones sobre cómo las apariciones marianas influyen en la fe y la espiritualidad en el mundo moderno. En 1974, ocurrió algo extraordinario. La hermana Sasagawa, que había perdido completamente la audición, experimentó una restauración milagrosa. Entre agosto y octubre de ese año, comenzó a escuchar de nuevo sin ninguna explicación médica. Este milagro fue una señal clara de la intervención divina y tuvo un enorme impacto en la comunidad religiosa y entre los devotos. Pero la historia no termina allí. En 1982, surgió una nueva profecía, prometiendo una restauración completa de la audición de la hermana Sasagawa. Así, lo que parecía un milagro incompleto se culminó con un desenlace aún más impresionante. La hermana Sasagawa tuvo su audición completamente restaurada, cumpliendo la profecía y fortaleciendo la fe de muchos alrededor del mundo. La restauración de la audición de la hermana Sasagawa es más que un simple evento milagroso. Es un testimonio del poder de Dios y de la importancia de la fe. Su historia inspira a millones a creer en los milagros y en la capacidad de Dios para transformar vidas de maneras sorprendentes. En 1983, el mundo fue testigo de un milagro de esperanza y fe que trascendió fronteras y desafió las leyes de la medicina. Una mujer coreana, que había estado en un estado vegetativo durante años, experimentó una recuperación impresionante e inexplicable, que muchos atribuyeron a la poderosa intercesión de Dios. La historia comienza en una pequeña ciudad en Corea del Sur, donde esta mujer luchaba contra una grave condición médica que la mantenía en un estado de coma profundo. Médicos y especialistas habían perdido la esperanza de una recuperación, y la familia estaba sumida en la tristeza y la desesperanza. Sin embargo, la fe de la familia era inquebrantable. Mientras la situación parecía desoladora, la familia decidió recurrir a la oración a Dios. En medio de esta situación crítica, la familia comenzó a rezar fervorosamente a Dios, pidiendo su intervención divina. Y, para sorpresa de todos, algo extraordinario ocurrió. En un momento que parecía haber sido tocado por una fuerza superior, la mujer comenzó a mostrar signos de recuperación. Gradualmente, salió del estado vegetativo y recuperó la conciencia, dejando a médicos y especialistas perplejos y sin explicación.
El milagro no solo trajo un profundo alivio a la familia, sino que también generó un impacto significativo en la comunidad religiosa y entre los devotos. La recuperación de la mujer coreana fue vista como una señal clara de la intervención de Dios, reafirmando la fe de muchos e inspirando a otros a buscar ayuda en la oración y la intercesión divina. Este evento no es solo una historia de recuperación milagrosa, sino también un poderoso testimonio de la fuerza de la fe y del poder de la intercesión divina. La historia de la mujer coreana continúa inspirando a millones alrededor del mundo, recordándonos que, incluso en las situaciones más desesperadas, la esperanza y la fe pueden producir milagros inesperados. Así, en 1983, la recuperación milagrosa de una mujer coreana en estado vegetativo se convirtió en un testimonio eterno de la misericordia y del poder de Dios, reforzando la creencia de que, con fe y devoción, todo es posible. En 1973, la vida de Sasagawa estuvo marcada por una serie de eventos sobrenaturales que desafiaron la comprensión de muchos. Estos sucesos ocurrieron en un periodo de intensa espiritualidad y fervor religioso, sacando a la luz fenómenos que dejarían una huella indeleble en su trayectoria. Todo comenzó con una serie de manifestaciones inusuales y perturbadoras que Sasagawa empezó a experimentar. Relatos de presencias extrañas e inquietantes comenzaron a surgir, pero lo más inquietante de todo fue la presencia oscura que parecía estar sobre ella. Esta presencia no era solo una sensación vaga. Era descrita como una fuerza casi palpable y amenazante que provocaba un miedo y un malestar profundos. A medida que estas manifestaciones se intensificaban, Sasagawa y sus seguidores comenzaron a interpretar la presencia oscura como un ataque directo del diablo. Este reconocimiento no fue solo una desviación de la normalidad, sino una confirmación de que estaba enfrentando fuerzas espirituales poderosas y malignas. Se creía que estas manifestaciones eran una prueba de fe y un desafío espiritual significativo. El impacto de estas experiencias fue profundo. Sasagawa, que antes era una figura de devoción y fe tranquila, se vio en el centro de un drama espiritual que ponía a prueba sus límites. Estos eventos no solo provocaron una introspección personal profunda, sino que también movilizaron a su comunidad de fe a unirse en oración y ayuno, buscando protección y orientación divina. Durante este periodo de crisis espiritual, la reacción de la comunidad fue crucial. Muchos creían que la manifestación de la presencia oscura era una forma de ataque del enemigo espiritual, intentando desestabilizar la fe y el coraje de Sasagawa. En respuesta, la comunidad intensificó sus prácticas religiosas y clamó por ayuda divina, confiados en que la oración y la intercesión podrían repeler las fuerzas malignas. A través de este periodo turbulento, Sasagawa demostró una resiliencia notable y una fe inquebrantable. A pesar de las intensas pruebas y del terror de las manifestaciones, se mantuvo firme en su devoción y confianza en Dios. Estos eventos, en lugar de debilitarla, terminaron fortaleciendo su fe y aumentando su convicción de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz divina siempre prevalecería. Lo que comenzó como una serie de experiencias sobrenaturales perturbadoras acabó transformándose en un testimonio poderoso de la fe y la capacidad de enfrentar y superar el mal. La historia de Sasagawa en 1973 no es solo un relato de desafíos espirituales, sino un ejemplo inspirador de cómo la fe puede iluminar hasta los momentos más oscuros y traer una renovada esperanza para aquellos que enfrentan fuerzas adversas. En 1975, el mundo comenzaba a familiarizarse con los eventos extraordinarios ocurridos en Akita, Japón. Estos eventos, que involucraban una serie de manifestaciones sobrenaturales atribuidas a la intercesión de Nuestra Señora de Akita, capturaron la atención de muchos, generando una ola de interés y curiosidad tanto a nivel local como internacional. La investigación de estos eventos comenzó con gran seriedad y rigor. Las autoridades y expertos religiosos locales formaron una comisión para examinar los fenómenos reportados y determinar su autenticidad. Este comité tenía el objetivo de evaluar la naturaleza de los acontecimientos, que incluían visiones, estigmas y mensajes atribuidos a la Virgen María, y decidir si eran de hecho manifestaciones divinas o si podían tener explicaciones naturales. El proceso investigativo fue meticuloso e involucró la recolección de testimonios de testigos, el análisis de pruebas físicas y la revisión de documentación relacionada con los eventos. Durante este periodo,
La comisión enfrentó desafíos significativos. Los fenómenos en cuestión eran de naturaleza profundamente espiritual y subjetiva, lo que dificultaba la aplicación de los métodos científicos tradicionales para evaluar su veracidad. La comisión local luchó por encontrar evidencias concretas que pudieran confirmar la naturaleza sobrenatural de los eventos. Aunque había relatos consistentes y testigos comprometidos con sus experiencias, la falta de pruebas tangibles y la complejidad de las alegaciones hicieron difícil la confirmación concluyente. La interpretación de las manifestaciones a menudo se basaba en la fe y en la experiencia personal, lo que no encajaba perfectamente en los parámetros de investigación científica. Este escenario llevó a una conclusión no definitiva por parte de la comisión. Aunque no hubo evidencias que pudieran invalidar completamente la posibilidad de un fenómeno sobrenatural, tampoco fue posible establecer de manera concluyente que los eventos eran de hecho manifestaciones divinas. La falta de un veredicto claro generó un debate continuo y una división de opiniones sobre la naturaleza de los eventos de Akita. A pesar de la incertidumbre respecto a la naturaleza sobrenatural de los eventos, la investigación ayudó a resaltar el profundo impacto que estos fenómenos tuvieron en la comunidad local y en los devotos alrededor del mundo. La experiencia de Akita continuó inspirando y desafiando la fe de muchas personas, sirviendo como un recordatorio de la complejidad de la relación entre lo divino y lo humano y de la necesidad de un enfoque equilibrado al investigar lo espiritual. La investigación de Akita en 1975 sigue siendo un episodio crucial en la historia de los eventos sobrenaturales. Aunque no produjo una conclusión definitiva sobre la naturaleza de los fenómenos, ayudó a abrir un diálogo sobre cómo se abordan y se entienden tales eventos, manteniendo viva la discusión sobre la interacción entre el mundo espiritual y el mundo material. En 1984, un hito significativo en la historia de los eventos de Akita ocurrió cuando el obispo Eto reconoció oficialmente el carácter sobrenatural de las manifestaciones que habían tenido lugar casi 8 años antes. Este reconocimiento fue un paso importante que validó la creencia de muchos fieles y marcó una nueva era de veneración y respeto hacia la Santa Madre de Akita. La historia comenzó en 1973, cuando la pequeña ciudad de Akita, en Japón, fue testigo de una serie de fenómenos extraordinarios relacionados con la figura de Nuestra Señora de Akita. Estos eventos incluyeron visiones místicas, estigmas y mensajes espirituales que atrajeron la atención tanto de fieles locales como de observadores internacionales. Durante los años siguientes, el fenómeno generó un intenso escrutinio y debate. La investigación inicial, llevada a cabo por una comisión local en 1975, no pudo determinar de manera concluyente el carácter sobrenatural de los eventos. Esto dejó muchas preguntas y una sensación de incertidumbre, tanto entre los fieles como entre los investigadores. Sin embargo, la fe continua de los creyentes y el impacto profundo de las manifestaciones mantuvieron viva la discusión y la relevancia del tema. Fue solo en 1984, después de casi 8 años de intensos debates e investigaciones adicionales, que se tomó la decisión de reconocer oficialmente la naturaleza sobrenatural de los eventos. El obispo Eto, después de una cuidadosa consideración y revisión de los testimonios y pruebas disponibles, llegó a la conclusión de que las manifestaciones en Akita eran verdaderamente extraordinarias y de origen divino. Este reconocimiento fue una validación significativa para la comunidad de Akita y para los muchos fieles que habían esperado ansiosamente la confirmación oficial. La decisión del obispo Eto autorizó formalmente la veneración de la Santa Madre de Akita, un paso que permitió que la devoción y el culto a la Santa Madre fueran oficialmente reconocidos y celebrados por la Iglesia. La autorización para la veneración trajo consigo una ola de renovada fe y entusiasmo. Los fieles, ahora con la confirmación oficial, pudieron expresar su adoración y gratitud de manera más estructurada y reconocida. La Santa Madre de Akita se convirtió en un símbolo de esperanza y espiritualidad para muchos, y la historia de sus manifestaciones continuó inspirando y fortaleciendo la fe de personas alrededor del mundo. En resumen, el reconocimiento oficial del carácter sobrenatural de los eventos de Akita en 1984 no solo fue un momento de validación para la Iglesia, sino también un punto de inflexión en la historia de la devoción a la Santa Madre de Akita. Este evento subraya la importancia de la paciencia y la perseverancia en la búsqueda de la verdad espiritual y muestra cómo la fe puede ser profundamente fortalecida por el reconocimiento y la validación.
En 1990, la historia de los eventos de Akita sufrió un giro significativo con la expresión de escepticismo por parte del arzobispo Shirayanagi de Tokio, marcando un cambio notable en la actitud de la Iglesia japonesa hacia estas manifestaciones sobrenaturales. Este momento representó un punto de inflexión crucial en la narrativa sobre los eventos que habían sido, durante tanto tiempo, una fuente de fe y devoción para muchos. La historia de Akita comenzó en 1973, cuando una serie de fenómenos extraordinarios que involucraban a la figura de Nuestra Señora de Akita capturaron la atención mundial. Estos eventos incluyeron visiones, estigmas y mensajes que fueron ampliamente interpretados como señales divinas. Durante años, estos fenómenos fueron estudiados y debatidos, llevando al reconocimiento oficial del carácter sobrenatural de los eventos en 1984 por parte del obispo Eto. Esta validación trajo una ola de entusiasmo y veneración, estableciendo a la Santa Madre de Akita como una figura de importancia espiritual significativa. Sin embargo, en 1990, la perspectiva sobre estos eventos comenzó a cambiar. El arzobispo Shirayanagi, una figura de autoridad en la Iglesia Católica en Japón, manifestó públicamente su escepticismo sobre la autenticidad de las manifestaciones de Akita. Esta declaración fue un reflejo de un cambio más amplio en la actitud de la Iglesia japonesa, que comenzó a adoptar una postura más crítica y cuestionadora en relación con las alegaciones sobrenaturales. El escepticismo del arzobispo Shirayanagi sacó a la luz una serie de cuestiones y debates dentro de la comunidad eclesiástica y entre los fieles. Su posición planteó preocupaciones sobre la autenticidad de los eventos de Akita y provocó una reevaluación de la manera en que la Iglesia manejaba los casos de fenómenos sobrenaturales. El escepticismo también reflejó un contexto cultural e institucional más amplio, en el que las instituciones religiosas se estaban volviendo más cautelosas y exigentes en cuanto a la verificación de fenómenos extraordinarios. El cambio en la actitud de la Iglesia japonesa puede verse como parte de un movimiento más amplio de revisión y reflexión sobre las alegaciones de milagros y manifestaciones sobrenaturales. Este momento desafió a los fieles y a los líderes religiosos a reconsiderar sus creencias y enfoques en relación con lo espiritual y lo sobrenatural. A pesar del escepticismo expresado por el arzobispo Shirayanagi, la devoción a la Santa Madre de Akita continuó siendo fuerte entre muchos fieles. Sin embargo, el cambio en la actitud de la Iglesia japonesa destacó la complejidad y controversia que pueden acompañar a tales eventos extraordinarios y la importancia de la crítica y el discernimiento en la investigación de fenómenos religiosos. En resumen, la declaración del arzobispo Shirayanagi en 1990 representó un cambio significativo en la percepción de los eventos de Akita por parte de la Iglesia japonesa. Este momento no solo destacó la evolución en la forma en que la Iglesia abordaba lo sobrenatural, sino que también reflejó un momento de introspección y desafío para los fieles y líderes religiosos involucrados. La historia de Akita sigue siendo una rica fuente de reflexión sobre la fe, la autenticidad y la interacción entre creencias espirituales e instituciones religiosas. En 2019, la hermana Sasagawa, conocida por su conexión espiritual y sus experiencias místicas asociadas con Nuestra Señora de Akita, recibió un nuevo y profundo mensaje de su ángel guardián. Este mensaje trajo un pedido especial que resonó con la urgencia de las necesidades espirituales contemporáneas, la oración diaria del Rosario de Reparación. La hermana Sasagawa, que ya había sido una figura central en experiencias sobrenaturales que incluían visiones y mensajes divinos, fue nuevamente llamada a desempeñar un papel crucial en la vida espiritual de muchos. El nuevo mensaje recibido fue una invitación a unirse en un esfuerzo colectivo de oración y reflexión, en respuesta a las crecientes preocupaciones espirituales y morales que afligían al mundo. El pedido del ángel guardián era claro y específico. La hermana Sasagawa debía rezar un rosario de reparación todos los días. Este rosario, un tradicional conjunto de oraciones dedicadas a María, la Madre de Dios, sería un acto de penitencia e intercesión, ofreciendo reparación por los pecados y la injusticia en el mundo. La elección del rosario como herramienta de reparación no es accidental. Es una práctica profundamente arraigada en la tradición católica que busca restaurar y fortalecer la conexión espiritual con lo divino. Esta solicitud reflejaba una conciencia de las necesidades espirituales actuales, un reconocimiento de que la oración y la penitencia juegan un papel vital en la curación y la transformación espiritual.
El pedido para que Sasagava rezara un rosario de reparación diariamente subrayó la importancia de un compromiso continuo con la oración y la reflexión espiritual, especialmente en tiempos de crisis y turbulencia. El impacto de este nuevo mensaje fue significativo. Para muchos fieles, la práctica diaria del rosario de reparación se convirtió en un símbolo de esperanza y una forma de enfrentar los desafíos espirituales del presente. La orientación de Sasagava ofreció una manera práctica y accesible para que los devotos se comprometieran en la búsqueda de la renovación y el fortalecimiento espiritual. El mensaje también destacó una renovada énfasis en la importancia de la intercesión divina y la práctica de la penitencia. En un mundo cada vez más turbulento y dividido, el pedido de oración se convirtió en un llamado a la acción espiritual, alentando a los fieles a recurrir a la oración como una forma de enfrentar las cuestiones morales y espirituales que desafían a la sociedad. La nueva fase de la jornada espiritual de la hermana Sasagava, con su compromiso renovado con el rosario de reparación, es un recordatorio poderoso del papel continuo de la oración en la vida de los creyentes. A través de esta práctica, no solo responde al pedido del ángel guardián, sino que también se convierte en una fuente de inspiración para muchos, reflejando una búsqueda constante de conexión divina y reparación espiritual. Así, en 2019, el mensaje recibido por la hermana Sasagava destacó la relevancia eterna de la oración y la penitencia, ofreciendo un camino para enfrentar los desafíos espirituales del mundo actual. La práctica del rosario de reparación se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, uniendo a los fieles en un esfuerzo colectivo para responder a las necesidades espirituales de nuestro tiempo.